Eres líder de pequeña congregación o dirigente de iglesia como anciano de iglesia y tienes un objetivo en almas para ganar este 2026 y no sabes la forma, cómo llegar a ese objetivo que te has propuesto. No te preocupes, este video te enseñará la manera en la cual podemos alcanzar los objetivos para la ganancia de almas. ¿Cómo alcanzar los blancos de almas en mi pequeña congregación? Eso es lo que vamos a descubrir en esta oportunidad. Y para ello les invito que vayamos a la Biblia y podamos encontrar ahí en Juan capítulo 15 y versículo 5, y dice de la manera siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí en ese texto nos dice la palabra de Dios dos de los secretos que nosotros debemos tener para poder llevar almas a los pies de Cristo. El primero de ellos es permanecer en Jesús. ¿Cómo se permanece en Jesús? Una de las maneras que podemos tener para permanecer en Jesús es no descuidando nuestra devoción personal. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. Si eres un líder de pequeña congregación, eres un anciano de iglesia o un pastor y quieres lograr el blanco de almas para este año, no debemos descuidar nuestra devoción personal. Los 7 días de la semana, a la misma hora que nos hemos propuesto, debemos de mantener, porque separados de él nada podemos hacer. La palabra de Dios dice, permaneced en mí, porque el que permanece en mí, dice la palabra de Dios, este lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Entonces, para llevar frutos, tenemos que permanecer en Jesús y Jesús debe de permanecer en nosotros. Eso es lo primero que nosotros debemos de entender. Si queremos, no se trata de números, se trata de permanencia, permanecer en Cristo Jesús y que Cristo Jesús también permanezca en nosotros. Teniendo claro esto, entonces debemos de ver que nosotros debemos establecer ese propósito para la ganancia de almas. Una vez que ya definimos que necesitamos nosotros permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en nosotros, porque de esa manera Él puede permitir en nuestra vida que nosotros llevemos frutos. Una vez que debemos de establecer esa prioridad en nuestra vida, también debemos de tener en cuenta a partir de cuándo inicia ese proceso de búsqueda de manera oficial y cuándo finaliza ese proceso de búsqueda también de manera oficial. En nuestro distrito, de manera oficial, iniciamos tarde, pero iniciamos el 31 de enero. Esa es la forma, ese fue el banderillazo de salida. Entonces, ¿para cuándo necesitamos el blanco de almas que nos hemos propuesto? Para el 31 de julio. Esa es mi propuesta. Usted puede definir en qué fecha desea alcanzar, ya sean 2, 3, 4, 5 o el blanco total de almas que se haya propuesto como iglesia. Entonces necesitamos definir, es a partir del 31 y esperamos alcanzarlas para el 31 de julio. Tienen que tener una fecha fija de inicio y una fecha fija de finalización para que así podamos ir marcando el rumbo de lo que nosotros queremos y para cuándo lo queremos. Y si es posible, hagámoslo de manera visible y pongámoslo allí enfrente de nuestra cama, donde la pared frontal de nuestra cama, para que nos recuerde diariamente el esfuerzo que tenemos que hacer conforme nos vamos acercando a esa fecha, porque de lo contrario, si nosotros no tenemos una fecha de culminación, nos va a consumir el tiempo y sin querer nos vamos a ir yendo ahí y nos va a consumir el tiempo y no vamos a lograr los objetivos. Hay algo importante que también tenemos que recalcar. Para poder bautizar, usted puede bautizar las que desee, las almas que se haya propuesto.
pero debe estar consciente que para lograr eso se debe de pagar un precio. Esa es clave. Ya vimos la parte espiritual. En la parte espiritual consiste en permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en mí. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de nuestra devoción personal. Una vez que hemos definido mi devoción personal, tenemos que definir también de la misma manera cuándo inicio y cuándo finalizo. La otra opción que nosotros debemos de buscar es establecer una fecha. Y tenemos que estar conscientes que nosotros podemos bautizar las almas que queramos siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Y ese es el objetivo hoy. Ver qué precio estamos dispuestos a pagar. Para ganar un alma, al menos hay 5 precios en los que debemos de pagar. Y vamos a ver a continuación el índice, por así decirlo, de los precios que debemos de pagar, y posteriormente nos dedicaremos a detallar precio por precio. El primero es el precio de la fe. No podemos aspirar a ganar un alma a menos que no tengamos fe. El segundo precio es la oración. El tercer precio son los estudios bíblicos. El cuarto precio es el fondo de inversión. Usted se estará preguntando, ¿en qué consiste el fondo de inversión? Bueno, quédese y más adelante lo va a descubrir. Y el quinto y último precio es llevar las personas a la iglesia, a las diferentes actividades que la iglesia produce. Entonces, esos son los objetivos, esos son los blancos, esos son el precio que cada miembro, que cada líder de pequeña congregación, cada anciano debe de cubrir o debe de estar dispuesto a pagar para alcanzar el blanco propuesto. Veamos a continuación detalle por detalle. ¿Cuál es el precio que nosotros tenemos que... Bueno, antes de ver los detalles, es importante que lo que acabamos de mencionar tiene que ver con el líder de la pequeña congregación. Lo que voy a mencionar en este instante tiene que ver con el anciano, porque un precio es para el líder y el otro precio es para el anciano. En primer lugar, el anciano, al igual que el líder, los ancianos deben de tener fe. Si el líder no cree que va a llegar, no va a llegar. El segundo precio que los ancianos deben de pagar es orar. Deben de motivar a la iglesia a orar. Los líderes deben de sentir que su anciano está orando por ellos. Luego, los ancianos deben de recoger el informe del trabajo que los líderes están haciendo. Si hay un trabajo que no se informa, ese trabajo raramente va a dar resultados. Tiene que aprender a dar informes. El cuarto precio, el fondo de inversión, y el último precio, la reunión semanal. No hay forma de alcanzar los objetivos a menos que nos reunamos de manera semanal. Y aquí este es un precio alto para los ancianos. Es un precio alto el tercer precio también de recoger informes, porque no estamos acostumbrados. Este es uno de los precios más altos. Pero si queremos lograr nuestros objetivos, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Comencemos a continuación a través de el líder en la pequeña congregación y vayamos detallando el primer precio. El primer precio consiste en la fe. Hebreos capítulo 11 en el versículo 1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, líder de pequeña congregación, usted tiene que estar segura de lo que espera. Tiene que estar seguro de lo que espera. Si usted no está seguro que va a alcanzar la pequeña congregación, su blanco, no lo va a lograr. Entonces, no tiene que ver en este momento, por las circunstancias que hay en su pequeña congregación, seguramente no hay líderes, no hay parejas misioneras, no hay estudios bíblicos, pero el primer milagro tiene que suceder en la vida del líder. El líder tiene que es el primer hombre o mujer convencido
de que ese blanco se va a obtener. Entonces, el primer milagro que debemos de pedir nosotros, no a Dios, no es, Señor, dame las 5 almas. No, Señor, dame la fe suficiente para creer que sí lo vamos a lograr. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo que el líder debe de pedir. Dame la fe suficiente. Ahora, usted no tiene que ver bautizadas de esas personas para creer. Te tiene que creer. Y cuando lo hable a la pequeña congregación, la pequeña congregación tienen que verlo motivado, tienen que verlo convencido de que esas almas van a llegar. No diga, a ver, no diga, lo vamos a intentar. No, diga, esas almas van a venir porque Dios nos va a bendecir. Entonces, primero tienen que ser hombres y mujeres de fe. Si Dios lo puso a dirigir una iglesia, si Dios lo puso a dirigir una pequeña congregación, lo mínimo que Dios espera de usted y de mí es que confiemos en Él. Y la mejor manera para confiar en Él es demostrando que tenemos fe. El segundo precio que debemos de pagar, además de tener fe, es el precio de la oración. Y aquí es importante, tenemos que orar. Para tener fe tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, haz primero en mí el milagro de convencerme. Pero una vez haz el milagro de que esas almas vengan a los pies de Cristo Jesús. Dices Juan 11:22, pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Dios te va a dar todo lo que pidas. Entonces, si tu blanco son 2 almas, Dios te va a dar las 2 almas si la pides en oración. No van a hacer oraciones cada 15 días, cada mes. No, tienen que ser oración constante. Incluso cuando vamos a comer, cuando nos levantamos, Señor, ¿qué puedo hacer hoy para ganar esas 2 almas? Si el objetivo son 6 almas en mi pequeña congregación, Señor, entonces, ¿qué debo de hacer yo para ganar, para contribuir en la ganancia de almas hoy? Entonces, tiene que estar una vida de oración. Tenemos que pedirle a Dios, ser precisos, ser concisos. Dame esas 2, 6, 21 almas, las que sea, para mi pequeña congregación, que glorifiquen tu santo nombre. Entonces, hombres y mujeres, líderes, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, vivir pidiéndole a Dios, porque Dios está dispuesto a darnos si le pedimos. Hasta aquí no hemos trabajado, lo único que hemos hecho es pedirle fe a Dios, lo único que hemos hecho es pedirle un número preciso a Dios de cuántas almas queremos ganar para este 2026. Ahora veamos el tercer precio. El tercer precio aquí tiene que ver uno para la pequeña congregación y tiene que ver el otro para el anciano de iglesia. Comencemos con el de la pequeña congregación. El de la pequeña congregación es estudios bíblicos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces tenemos que salir a enseñar. Tenemos que determinar un día a la semana, una hora a la semana para ir a enseñar la palabra de Dios, para ir a dar estudios bíblicos. Ahí, en esos estudios bíblicos, debemos de proponernos como pequeña congregación al menos 7 hogares donde nosotros podamos llevar el estudio bíblico. En esos hogares puede haber un estudio, pueden haber 2 estudios, pueden haber 3 estudios. No importa los estudiantes que hay en cada hogar, pero cada pequeña congregación debe de buscar 7 hogares con los cuales va a ir a enseñar la palabra de Dios. Cierto día, visitando con una hermana a sus estudios bíblicos, llegamos a la casa de un hermano, de un estudiante. Cuando llego a la casa, me doy cuenta que el estudiante ya tenía respondida la lección. Entonces le dije yo, bueno, si ya la leyó, no es necesario que la volvamos a repetir. Entonces solo le voy a calificar para ver si sus respuestas fueron las correctas. Y entonces estábamos estudiando la lección y de hecho todas las respuestas fueron correctas. Entonces me pareció una buena estrategia. Ahora, se da la lección de ese día y luego uno le dice, vaya hermano, ya le califiqué la lección 4, hoy recibió la lección 5 y le dejaré de tarea que para la próxima semana usted haya respondido la lección 6. Yo le voy a calificar, a ver de qué manera lo hizo, estudiaremos las 7 y le dejaré
de que usted estudie la lección número 8. Así, de esa forma, la estudiante va a aprender mucho más y avanzaremos mucho más con los estudios bíblicos. Para que tengamos en cuenta que de esta forma es clave, porque las 20 lecciones y una lección por semana se hace muy extenso y el líder y el estudiante se termina cansando. Ahora veamos con respecto al anciano de iglesia, ¿cuál es el tercer precio que ellos deben de pagar? Aquí cambia. Porque el anciano de iglesia en la pequeña congregación es un miembro más. Él forma parte de un dúo misionero. Él sale a dar estudios bíblicos como miembro de la PC. Pero en la iglesia, el anciano es el coordinador que reúne a los líderes y le pregunta cada semana a la PC número 1 cuántos estudios dio esta semana. A la PC número 2 cuántos estudios dio esa semana. No es cuántos estudios tiene, sino en esa semana cuántos estudios logró dar. Ese es el informe que de manera semanal el anciano debe de estarlo pidiendo. Porque si el anciano no lo pide, el líder, como no tiene nada que dar informe, él sí puede, va a ir, si no, no va a ir, no adquiere un compromiso. Y para eso es necesario adquirir un compromiso. Ahora continuemos con el precio número 4. En el precio número 4 es el fondo de inversión. ¿En qué consiste el fondo de inversión? Veamos Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me dejare pan para comer y vestido para vestir. Entonces vean el pacto, el voto que Jacob hizo con Dios. Si me das pan para comer y si me permites viajar y me permites vestir, entonces ese es lo que Dios está pidiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es, Señor, yo necesito 2 almas para el 31 de julio. Si tú me permites esas 2 almas, yo te daré una ofrenda especial por cada alma. No es el diezmo, no es la ofrenda normal. Esa ofrenda se le conoce como el fondo de inversión. Es decir, si el alma número 1, que en este caso es Armando, por decir algo, el día que Armando se bautice, yo te daré $5 de ofrenda de gratitud, de ofrenda de inversión, de agradecido que él se bautizó. El día que él se bautice, yo daré $5 en muestra de agradecimiento. Ahora, si Carmen se bautiza antes del 31 de julio o al menos al 31 de julio, yo daré otros $5 de agradecido porque tú me diste esa alma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí yo? Yo debo de poner en fondo de inversión las almas que Dios, las almas que yo le pediré a Dios. Si son 5, entonces por cada alma yo determino cuánto voy a dar. Esto es de manera voluntaria. Ahora, si la iglesia son 21 almas las que tienen propuesto, entonces como junta determinar cuánto estamos dispuestos nosotros a dar en agradecimiento a Dios por las almas que se nos ha dado. De fondo de iglesia daremos cierta cantidad en agradecimiento a Dios por las almas que Él nos dio. Ese es el cuarto precio que nosotros debemos estar dispuestos a pagar. El tercer precio, perdón. Ahora veamos el cuarto precio. La reunión. Perdón. Sí, estamos en el cuarto precio. Pero con respecto al cuarto precio, en los ancianos de iglesia también hay una diferencia. El cuarto precio es la reunión semanal. ¿En qué consiste la reunión semanal? Veamos. La reunión semanal es que el anciano tiene que reunir
a sus líderes de manera semanal, no quincenal, no mensual, es semanal, porque allí el líder tiene que ser motivado, tiene que reconocerse el esfuerzo que ha hecho durante la semana y tiene que ser capacitado para seguir trabajando. El líder y su pequeña congregación está trabajando de manera semanal con sus estudios. Entonces, aquí tiene que recibir capacitación de manera semanal, tiene que ser incentivado, tiene que ser motivado y tiene que ser capacitado de manera semanal. Entonces, este es el precio que el líder debe de pagar. Este es el precio que los ancianos deben de pagar, porque no es fácil, por así decirlo, encontrar un día y una hora para poderse reunir de manera semanal. Sin embargo, no estamos pidiendo nada fuera de este mundo. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo, ni por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Entonces, Elena de White dice también, con respecto a esto, que la iglesia necesita ser más capacitada de lo que necesita ser sermoneada. Entonces, la iglesia recibe sermón el sábado, dos, uno en la mañana y otro en la tarde. Tres, mejor dicho, el del repaso de la cartilla, el del culto divino, el de sociedad de jóvenes, el del día domingo y el del día miércoles. Es decir, recibe 5 sermones a la semana. No sería, tomando en cuenta el principio de Elena de White, no sería pecado ocupar un culto de esos y convertirlo en capacitación para líderes de esos mismos. Pero si no quieren hacerlo, entonces un día aparte se puede reunir de manera exclusiva para capacitar, para motivar y para reconocer el trabajo que los líderes están haciendo. Entonces, eso no debe de faltar. Este es el precio, uno de los más altos que hay que pagar, pero si queremos llegar a los objetivos, debemos de reconocer y debemos de pagar este precio. Y veamos el último. Este es tanto para el líder como para el miembro de la pequeña congregación. El quinto precio es invítelo a la iglesia. Ese es el quinto precio, pequeña congregación. Invítelo a los cultos de la iglesia. Invítelo a las campañas de la iglesia, a las actividades de la iglesia. En esa misma ocasión que pude acompañar a la líder de pequeña congregación, uno de los estudios estuvo dispuesto a ir el próximo sábado a la iglesia, pero por su condición se le hace difícil. Entonces la hermana dice, no se preocupe, yo buscaré un Uber para que lo pueda llevar. Ahora dijo la hermana, ahora voy a hablar con la iglesia para ver si la iglesia está dispuesta a pagar el Uber para llevar a esta visita a la iglesia. Entonces habló con el anciano de iglesia y el anciano le dijo que sí. Entonces hay un precio que pagar. Entonces debemos de estar dispuestos a pagar ese precio. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces hay algo que debemos de reconocer. No todos los estudios se van a terminar bautizando. Y no todos los que se van a bautizar son estudios bíblicos. La clave está en llevar amigos a la iglesia. Llévelos a la iglesia. Llévelos a la campaña. Que sale caro, no importa. Pague el precio. Y de esa manera busquemos alcanzar los objetivos que Dios nos ha permitido estar en esta obra que Dios está bendiciendo. Y por último, repasemos. ¿Qué necesito para alcanzar mis objetivos en mi pequeña congregación y en mi iglesia? Primeramente, fe. Segundo, orar. Tercero, dar estudios bíblicos. Tener cierta cantidad de estudios bíblicos. Cuarto, poner en fondo de inversión. Pídale a Dios cuánto, Señor, estaré dispuesto a dar por cada alma que se bautice. Y número 5, llevar amigos a la iglesia. Y yo quiero decirles algo en esta oportunidad, hermanos.
disfrute el proceso y manténgase siempre gozoso, dichoso de participar en la obra de nuestro Dios. No se rinda, mantenga siempre la esperanza que con Dios todo es posible. Que el Señor pueda bendecirnos y que Dios nos ayude a lograr los propósitos para este 2026 en cuanto a almas se refiere.